Buenas noches, que el Señor me los bendiga. La paz infinita de nuestro Dios Todopoderoso esté con cada uno de nosotros, en cada hogar, en cada nación, donde nos están viendo a través de esta transmisión. Estamos transmitiendo desde Honduras en vivo para todo el mundo. Y este es un día, el día que hizo el Señor, un día maravilloso y poderoso, que Dios tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Quiero que antes de iniciar podamos nosotros comparte si tú estás viendo esta transmisión, compártalas con otro amigo, dale compartir y así vamos a expandir lo que es una transmisión en vivo para que otras personas puedan ser bendecidas a través de este mensaje poderoso que Dios nos ha dado en este día. Honduras es una nación bendita, una nación poderosa y maravillosa. Vamos a iniciar esta palabra a través de la oración. La oración es la llave de la bendición, es la llave de la provisión, es la llave que abre todas las puertas que están cerradas y cierra todas las puertas que tienen que cerrar. Vamos a orar en el nombre de Jesús, Padre, en esta noche, Dios Todopoderoso, que el poder del Espíritu Santo entre en cada hogar, entre en cada nación, entre en cada corazón de cada persona, Dios, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Aún en unas naciones que van a ser de día, declaramos bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta noche, tú vas a despertar el espíritu, Señor, del remanente tuyo que está en la tierra, Señor, que está vigente. Ese remanente, Dios, que está vivo. Ese remanente, Dios, que se está despertando, Señor, como un gigante poderoso para todo el mundo entero, Espíritu Santo. Dios, enviamos la palabra, Señor, a cada persona que está viendo esta transmisión. Declaramos el poder de tu Espíritu Santo sobre cada casa, sobre cada persona, Dios, que los corazones sean abiertos en esta noche. Dile al Espíritu Santo en esta noche: abre mi corazón para que tú puedas, Espíritu Santo, dígale, tú puedas hacer una obra poderosa dentro de mí. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene un plan, un propósito para tu vida en esta noche. Quiero hablar el tema que está en esta noche, el remanente de Dios. Y queremos hablar de ese remanente que Dios tiene. La Biblia habla de una iglesia en general, pero esa iglesia en general hay una palabra que Jesucristo dijo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y los pocos escogidos es el remanente que Dios ha preparado para... es la novia que el Señor Jesucristo tiene. ¿Por qué dice el Señor: uno estará en el campo, uno será tomado y otro dejado? ¿Por qué el Señor dice también: dos estarán en una cama, uno de ellos será tomado y el otro será dejado? ¿Por qué el Señor habla de esa manera? Porque mucha gente se ha arrepentido delante de Dios, pero la conversión de sus almas todavía no ha ocurrido, la conversión. Porque siguen todavía practicando el pecado, siguen todavía sumergido en las maldades de esta tierra, sobre las corrupciones de esta tierra. Entonces, Dios, hoy quiero hablarte del remanente verdadero de Dios, la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no es una iglesia que tiene el diseño del mundo. La iglesia verdadera, el remanente verdadera de Dios, tiene el diseño del Dios Padre, tiene el diseño de Jesucristo, tiene el diseño del Espíritu Santo. Este remanente que Dios habla es un remanente que está escogido específicamente para estos tiempos, en toda la humanidad, en todo el tiempo. En la palabra siempre Dios ha guardado un remanente, siempre Dios ha guardado. Y quiero, antes de iniciar, quiero ponerte ciertos ejemplos. Cuando Dios llama al pueblo de Israel, llama a Moisés a que ese pueblo sea liberado, todo el pueblo salió, pero no todo el pueblo llegó a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el remanente, siempre el remanente es un número menor. Y dice la Biblia que todo el pueblo salió, pero cuando estaba la tierra prometida, cuando estaba la tierra que Dios había anunciado que iban a ver, solo el remanente de Dios pudo ver esa tierra. Lo mismo también cuando Dios habla a Noé, y a Noé le dice: va a haber un diluvio, va a haber una destrucción, voy a destruir toda la tierra. Las puertas estuvieron abiertas por un tiempo para que cualquier persona que quería entrar, entrase. Las puertas estaban abiertas para poder entrar.
Pero llegó un día donde Dios cerró esa puerta y solo había un pequeño remanente. ¿Cuál era el pequeño remanente que había? 8 personas. Noé y su familia eran 8 personas. Ese fue el remanente que se rescató. Lo mismo en este siglo 2020. El remanente que va a ser raptado, la iglesia que va a ser raptada por el Dios viviente, será un remanente pequeño. Hoy miramos nosotros las iglesias adormecidas. De eso vamos a hablar, del adormecimiento de la iglesia, la pasividad de la iglesia, el pecado de la iglesia, lo que se ha levantado en contra de la iglesia. Y la iglesia no es el remanente de Dios. Por eso hoy quiero despertar al remanente verdadero de Dios en esta noche. Quiero despertarte, remanente. Dice la palabra de Dios que el remanente de Dios escucha la voz del que le habla, del Espíritu Santo. Y dice que los hijos de Dios escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y en este tiempo el Espíritu Santo está hablando al remanente y le está diciendo al remanente: prepárate, remanente, porque muy pronto será tu partida. Prepárate, remanente, no importan las adversidades, no importan las pruebas, el remanente será intocable. Siempre que han pasado adversidades en todas las escrituras de la palabra de Dios, siempre que han existido adversidades, el remanente de Dios lo ha preservado en su mano. Y esta no es la excepción. Para este tiempo el remanente también será preservado por la mano poderosa del Altísimo. Y quiero que avancemos. La palabra remanente en hebreo significa shear, el término derivado. Yeter, lo que queda del remanente o el resto. Eso significa el derivado del término lo que queda o el resto. Hoy estamos viendo nosotros todas las iglesias a nivel mundial cerrar sus puertas. Estamos viendo a nivel mundial toda la casa de Dios, el remanente de Dios encerrado. Y es un número pequeño, los cuales estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, los cuales estamos perseverando, creyendo que seremos intocables en contra de cualquier pandemia. Pueden venir cientos de pandemias y al remanente verdadero será intocable, porque estamos en las manos poderosas de Dios vivo. Tú no estás en las manos de un sistema, tú no estás en las manos de un médico, tú estás en las manos del Dios Altísimo. Escuchaba palabras de un médico y decir: me siento impotente, no puedo hacer nada. Porque la mano del Altísimo es la mano que preservará al remanente. Y el remanente, hoy la iglesia está encerrada en las casas, siguiendo algo desconocido. Tú no conoces lo que está dentro de estas redes. ¿Cuál es el plan que tiene? Yo te voy a decir algo. Una de las cosas que yo he pensado es que el sistema demoníaco que está operando quiere que toda la iglesia se haga virtual, que toda la iglesia sea invisible, que toda la iglesia sea irreal. ¿Y sabes cuál es el propósito? Después cortar todo. Hay muchos hombres que tuvieron miles de personas en sus templos y hoy se conforman con salir en una transmisión como esta. Se conforman con tener un número pequeño. Tal vez tienes 10,000 personas, tal vez tienes 2,000, 3,000 personas y te has conformado con una transmisión de 70 personas. El remanente tenemos que buscarlo. La iglesia que Dios diseñó no es una iglesia engañosa, no es una iglesia que no es verdadera. La iglesia que Dios diseñó, el remanente que Dios diseñó no es virtual. El remanente que Dios diseñó es que presencial. Es cara a cara con nuestro Creador. Ese es el remanente que Dios le está hablando en esta noche, en esta mañana, en esta tarde donde tú me estás viendo. Dios activará el espíritu del remanente verdadero, porque el remanente tiene que salir a adorar con libertad, porque Dios ha prometido en su palabra. Mucha iglesia dice: el sabio ve el mal y se aparta. Muchos pastores están hablando y dicen: mejor no salgo y después salgo por último. Yo te voy a decir algo.
Tú sabes a ciencia cierta cuántas pestes vienen después. El hombre tirará más pestes. Siempre permitido por la mano de Dios. Porque Dios lo que está haciendo, permitiendo esto, es despertar al remanente verdadero que Él tiene. Mucha iglesia se quedará en el rapto de la iglesia, porque no es el remanente de Dios. Y ya vamos a ver las características de un remanente verdadero del Altísimo. Los israelitas que sobrevivían a las calamidades. ¿A qué sobrevivía el pueblo de Dios? A las guerras, al cautiverio, a las pestes, a las hambrunas. Y a quienes Dios en su misericordia preservaba siempre. ¿Para qué Dios preservaba a su pueblo? Para continuar siendo su pueblo elegido. Las promesas que Dios le hace al pueblo escogido de Él, de preservarlo en su mano, de estar con Él. El temor se apoderó. La gente pensaba que este coronavirus iba a durar 2 meses y todo volvía a su normalidad. No te dejes engañar. Ya van 7 meses en nuestra nación Honduras. Vamos por el quinto mes. Quinto mes tenemos y vamos a entrar estamos en la mitad del año y tenemos 5 meses de estar la iglesia encerrada. Y muchos siguen esperando a seguir encerrados por sabiduría. Te vas a quedar con tu sabiduría humana, porque muchos hombres no se han arrodillado, muchos hombres de Dios no se han humillado a Dios. Por eso no han escuchado la voz del Altísimo. La voz del Altísimo le está hablando al remanente y le dice al remanente: ponte en la brecha porque yo soy tu protector. Mucha gente, muchos líderes tienen que quitar de su Biblia el Salmo capítulo 91, eliminarlo porque es mentira. Porque tú no lo estás creyendo, tú no lo estás viviendo, tú no lo estás haciendo. Y la Biblia dice que hay que guardar su palabra y hay que hacerla por obra. Si verdaderamente Dios es el Dios Altísimo, si verdaderamente Dios es tu cobertura, ¿por qué tienes encerrado tu templo? ¿Por qué tienes miedo si Dios es el Altísimo para ti? ¿Acaso fue un hombre que lo habló? Es el Dios maravilloso que lo ha hablado. Ninguna peste te tocará, dice, ninguna peste tocará tu morada, tu casa, tu cuerpo, nada. Ningún coronavirus. El remanente que Dios ha dejado, Él se comprometió, Dios, en protegerlo. Dios, con su mano poderosa. He escuchado gente decir: me contagié de COVID, me cuidé, me protegí, yo no sé cómo. Yo quiero decirte algo. La iglesia no puede seguir en ese temor demoníaco que le ha tomado a la gente. Hay un espíritu. Aún dentro de las iglesias, cuando nosotros vamos a celebrar nuestras reuniones, sentimos la pesadez, la atmósfera, que el enemigo está reciando. Aún la gente yendo a las iglesias, las pocas gente que están yendo, aún siguen adormecidos porque hay un espíritu demoníaco que se ha posesionado. Y la iglesia, el remanente, somos el único remanente que vamos a ver la gloria poderosa de Dios. Aquí no es cuestiones de títulos universitarios, aquí no es cuestión de títulos de teología, aquí no es de doctorados, aquí es del hombre que vive conforme al diseño de Dios, al que Dios ha creado conforme a su propósito y conforme a su gloria. Génesis capítulo 45:4 dice la Biblia: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y los hermanos se acercaron a José, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Y ahora pues, dice, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, le dijo, a Egipto. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Cuál era el plan perfecto de Dios que tenía? Preservar. Dios le había jurado a Jacob. Le había jurado Dios que lo iba a guardar, que lo iba a proteger, que iba a ver las bendiciones de Dios. Y se vuelve la hambruna sobre todo Egipto. Pero Dios había adelantado a un José, a un hombre que no se acostó con la mujer de Potifar, tampoco pecó en nada. Un hombre que pagó un precio
¿Por qué pagó un precio? Porque era remanente de Dios y Dios lo había levantado a este hombre para poder preservar a su familia. Muchos hombres de Dios nos tenemos que levantar en esta pandemia, porque nosotros seremos ese pueblo, ese remanente de Dios que vamos a preservar esta generación, para que la generación no se vuelva incrédula, para que la generación no vuelva atrás, sino que venga a adorar al Dios Altísimo. Somos el remanente preservado para este tiempo. Dios siempre deja semillas para que preserven las temporadas. El Señor dijo en su palabra: el cielo y la tierra pasará, pero lo que yo he dicho, mis palabras, dijo, no pasará. Y el Señor ha hablado específicamente a su iglesia, a su remanente ha hablado. Este mensaje no es para la iglesia, este mensaje es para el remanente de Dios, específicamente remanente de Dios. Hoy quiero despertarte y decirte: levántate en el nombre de Jesús, levántate de tu estacionamiento, levántate de tu confort, levántate de tu adormecimiento, porque Dios quiere hablarte al remanente, quiere despertar al remanente en esta noche gloriosa. ¿Qué significa la palabra preservar? La palabra preservar significa dejar al salvo de. Dios nos ha rescatado y nos ha redimido. También significa preservar en contra. Preservar de proteger en contra de algo. Proteger o recuperar, rescatar, salvar y socorrer. Eso significa preservar. Dios ha jurado en su palabra que Él nos va a preservar. No hay nada en esta tierra hecha por el hombre que tenga más poder que el Dios Altísimo. El Señor habla en su palabra y dice que se le otorgó a Cristo un nombre que está sobre todos los nombres. No existe en esta atmósfera terrenal, en este mundo entero, en la tierra, en el espacio, debajo del espacio, no existe otro nombre dado a los hombres. El nombre de Jesucristo está sobre todas las cosas. Y el remanente tiene que escuchar la voz del Espíritu Santo que te está hablando de esta noche. Somos el remanente que estamos mirando las señales de los últimos tiempos. Oye bien, Pablo no tuvo el privilegio de ver las señales que nosotros vimos. Todos los apóstoles no pudieron ver todas las señales que este remanente que Dios ha dejado hemos podido ver. Oye bien, las señales solamente el remanente de Dios las va a poder ver. El otro resto de la iglesia, como no es remanente, está en fiesta, está en pachanga, está en bebidas, está comiendo, está adulterando, está fornicando, aprovechando más bien este tiempo. Porque no es el remanente de Dios. Pero el remanente de Dios, Dios le está hablando en las madrugadas, Dios le está hablando en las noches, Dios le está hablando a todas horas. Que miremos, el Señor habló en Génesis. En Génesis habló el Señor y dijo que Él había dejado las dos lumbreras, el sol y la luna. Dios las había dejado como señales de los tiempos. Ellas marcan el principio y el final de los tiempos. Y eso es lo que Dios nos deja al remanente. Que miremos las señales visibles. Y eso es lo que tenemos que ver en los últimos tiempos. Nosotros somos las generaciones de la gloria de Dios. Vamos a ver manifiesto el poder de Dios. Vamos a ver manifiesto la misericordia de Dios. Vamos a ver manifiesto la unción y el poder del Espíritu Santo. Nosotros somos la generación que miraremos el derramamiento más poderoso de la historia de la humanidad, como nunca lo ha habido. Nosotros somos la generación que ha visto el capítulo 24 de Mateo, donde habla de guerras, rumores de guerras, hambres, terremotos en diferentes lugares. Nosotros hemos visto con nuestros propios ojos todo lo que está aconteciendo. ¿Cree usted de que una plaga que se desató hace poco, la plaga de la langosta, según los estudiosos dicen que esa plaga, un solo enjambre de esa plaga, puede abarcar 1 kilómetro cuadrado lleno de ese enjambre? Y escúcheme bien,
ese enjambre de todas estas langostas que han llegado a la tierra. Dicen que tienen la capacidad ellos de caminar de 100 a 150 kilómetros al día. Imagínate cuántas manzanas de tierra. Los que somos hondureños, esa peste podría llegar desde Tegucigalpa hasta Ciguatepeque. En un solo día podían culminar un cultivo desde aquí a Ciguatepeque, se lo puede arrasar. Y eso solo Dios lo puede hacer. El hombre no puede fabricar langostas. El hombre no puede hacer eso. Solo el Altísimo Dios. Por eso tenemos que, los que somos el remanente de Dios, tenemos que ver cuándo es el hombre que está operando y cuándo es el juicio de Dios. Esta pandemia que estamos viviendo del COVID no es una peste bíblica. Esto es gestado por el mismo hombre que Dios se lo ha permitido para el cumplimiento de su palabra. La langosta sí te puedo decir que es una peste enviada del Altísimo. Dios usa los medios de los hombres para el cumplimiento de su palabra. Oye, escúcheme bien, Dios ha hablado en su palabra, ha hablado una palabra profética verdadera, ha hablado de los tiempos, ha hablado de los finales, y no importa quién Dios use, Dios puede usar hasta el mismo diablo y lo usa a él también para cumplir su propósito. Porque el diablo es un ser creado por Dios, no es Dios, él es un ser creado por el Altísimo. Y Dios, la palabra, por eso dice, mi palabra no pasará. O sea, se va a cumplir hasta una tilde de su letra, dice que todos los dichos de Dios se van a cumplir, sí o sí se cumplen. Por eso no importa quién levante maldades, sea el hombre, son cumplimientos de la palabra de Dios. Lo que Dios está haciendo en este tiempo es humillar a la raza humana, enseñarle de que dejen de pecar, que dejen de hacer iniquidades, que dejen de robar. A los gobiernos les dice ladrones, porque muy pronto el juicio caerá. Nuestra nación Honduras, los que los están gobernando, pagarán caro lo que están haciendo, y no pagarán en tribunales humanos, pagarán delante del tribunal del Rey de Reyes y Señor de Señores. Muy pronto los gobernantes que nos están gobernando en Honduras temblarán de pavor y de temor, porque el Altísimo los confundirá. Miraremos la caída de ellos por la maldad, por la injusticia, por la avaricia, por la corrupción que se ha minado dentro de una nación bendecida por Dios. Y se ríen de esta nación como que todos los habitantes fuéramos ignorantes. Aunque tengan las leyes a su favor, el Altísimo vendrá con una mano poderosa y los erradicará de una vez para siempre. Todo hombre que ha saqueado esta nación, le tendrá que devolver a esta nación 7 veces más de lo que se ha robado. Hemos declarado juicio en contra de estos hombres y los tienes que pagar. Miraremos con nuestros propios ojos al Dios Altísimo cobrar venganza por todas las asechanzas que a esta nación han perturbado estos hombres corruptos, ladrones. Y dentro de la corrupción también se prestan sacerdotes, pastores. Dentro de esa corrupción hay hombres que profesan una fe engañosa. No es el verdadero remanente de Dios no se vende por dinero. El remanente de Dios no se vende por el mejor precio. El remanente de Dios no lo compra un carro. El remanente de Dios no lo compra un edificio. El remanente de Dios no lo compra un puesto. No lo compra un nombre. Muchos hombres de Dios, Dios los ha levantado, y hoy ellos piensan que ellos solo se han levantado, y pronto estará la caída de ustedes también, porque no son el remanente de Dios, son la vergüenza de Dios en la tierra. Así como Saúl fue la vergüenza de Dios y quedó como un loco en las calles, así muchos pastores, muchos apóstoles, muchos evangelistas, muchos maestros de la palabra serán trastornados por el Dios vivo, porque dice el Señor que el juicio a esta tierra ha comenzado, y dice que primero este juicio comenzará por la casa. La casa es el remanente. Empezará el Señor
a quitar lo que no es remanente y a dejarlo verdadero. En estos días Dios empezará con toda la iglesia a escoger su verdadero remanente y a desechar todo ese montón de ladrones corruptos, vestidos de lobos, vestidos de ovejas, con caras de ovejas y cuerpos de lobos, destructores, aborazando y creyendo a las mentiras engañosas del diablo. Somos el remanente de Dios. Somos el remanente de Dios que el profeta Daniel dijo en el capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sellas el libro hasta el fin, hasta el tiempo del fin. Muchos, dice Daniel, correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hoy estamos viendo hombres con nuestros propios ojos. Nunca en la historia de la vida se había visto tanta emigración. La gente está emigrando de sus naciones porque no hay alimento, hay hambre. Está emigrando para las naciones donde pueden comer, donde ellos pueden vivir mejor. La gente está viajando día y noche. Y también dice, la ciencia se aumentará. Hoy estamos viviendo, nosotros somos el remanente, la generación, que ninguna generación dentro de la palabra de Dios, ninguna generación ha habido desde la historia de esta tierra, ninguna generación ha visto como la ciencia se ha aumentado en gran manera como nosotros, esta generación. Por eso el Señor dijo que de esta generación no pasará antes que Jesucristo retorne. Y somos esa generación viviente, somos un remanente que estamos viendo las señales y los prodigios que Dios tiene para haciendo en la raza humana. Estamos viendo la tecnología como un medio que lo estamos usando para llevar la palabra, pero también muy pronto será cortado para poder ver. O sea, hoy estás engañado, te estamos enviando palabras de bendición a través de eso, usándolo, pero eso no será un instrumento para siempre. El sistema quitará ese instrumento. Por eso necesitamos, como remanente verdadero, ser reales y presenciales. No tengamos un Dios virtual. Hoy se convirtió Dios virtual. Adoremos a Dios virtual. Oremos a Dios virtual. Te voy a decir algo. Si tú adoras a Dios virtual, si tú lo exaltas a Dios virtual, quizás el Espíritu Santo, te hablará el Espíritu Santo a través de un celular. Te dirá las pautas. No, señores. El Señor ha dejado las pautas, el protocolo, para que tú puedas escuchar la voz audible del Espíritu Santo está en los evangelios. El Señor habla en su palabra y dice, ciérrate en el aposento, dice, en los secretos, ora a tu Padre y tu Padre te revelará los secretos. No dice que a través de un celular, a través de una intimidad presencial con Dios. Yo no voy a decir, voy a adorar a Dios a través de este celular. No, Dios no tiene intimidad a través de online. Dios tiene encuentros personales con su creación. El remanente de Dios no es virtual. El remanente de Dios es presencial. El remanente de Dios es viviente. El remanente de Dios es verdadero. No es mentiroso. Características del verdadero remanente. ¿Qué es lo que tiene ese remanente? Número 1, conoce el tiempo que vivimos. Hoy en día se están hablando otra gente y dice, hay muchos anuncios bonitos con músicas bonitas cristianas y dice, pasará, pasará, pasará. Volveremos a abrazarnos, volveremos a besarnos. Habrá tiempo para todo, habrá tiempo para esto. En este momento quédate en casa, no salgas, agacha la cabeza. Mientras la iglesia se quede en casa, los corruptos robándose y la iglesia en casa. Los corruptos dejándonos sin alimentar. Los corruptos dejándonos en Honduras sin hospitales. Robándose grandes cantidades millonarias y la iglesia, vergüenza de Dios. Qué lastimada. Y dice el Señor que el remanente verdadero conoce los tiempos que vivimos. Solamente un remanente porque, ¿por qué
¿Cuáles son las características? Porque el remanente sabe los tiempos y también conoce, porque puede leer las señales. Y también característica de este mismo remanente, tiene paz el remanente y no tiene temor. 3 cosas de un remanente verdadero: conoce el tiempo donde nos encontramos, donde vivimos, donde caminamos. También conocemos las señales, sabemos lo que está sucediendo en el mundo entero, y esas son señales de la palabra de Dios, no son señales de hombre. Tú que estás engañado y tú piensas que regresaremos a lo mismo, y tú piensas que las cosas cambiarán por un poco de día, eso es la peor mentira que el diablo ha tirado. Porque la Biblia le está hablando a un remanente que se prepare en santidad, se prepare en paz, que no tenga miedo. ¿Por qué el Señor ha hablado eso? Porque todas estas cosas que están aconteciendo son señales que el Señor ha dejado en su palabra. ¿Cuál es la señal que un cuerpo tiene infección? Le da temperaturas. ¿Cuál es la señal de un cuerpo que está enfermo? Decaimiento y temperatura. Lo mismo a la iglesia. Dios le está hablando a través de las señales visibles, de los cielos, de las estrellas, de los astros. Dios le está hablando a la iglesia y le está diciendo: iglesia, despiértate, prepárate, sal a adorarme. Lucas capítulo 12, 32, el Señor Jesucristo dijo en su palabra y le dijo a este remanente: no temas, manada pequeña. El remanente no es un número grande. El remanente son escogidos de Dios. Por eso vuelvo a repetirte este texto nuevamente. El Señor dijo: muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El remanente es pequeño. Y el Señor Jesucristo le habla en este texto en Lucas capítulo 12, 32 y le dice: no temas, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. A un grupo pequeño le ha dado el reino. El reino es un modo de vivir. Es un estilo de vida. En el reino, el remanente no es ladrón. En el reino, el remanente no es corrupto. En el reino, el remanente paga un precio. Pero hoy es al revés. Entre más corrupto sea la persona, piensa que está dentro del reino. Porque es famoso y conocido. Está perdido totalmente. No conoces qué es el reino de Dios. No conoces qué es vivir dentro del reino de Dios. Lo has leído, pero no lo has vivido. Y dice que al Señor le ha placido darnos el reino. A una manada pequeña. Dios le ha entregado en su mano la llave de este reino. Donde dice que todo lo que nosotros declaremos será hecho. Todo lo que abramos con la llave a esta manada pequeña, a este remanente, Dios le entregó en sus manos las llaves para atar y desatar en la tierra. Tenemos la autoridad legal en el nombre poderoso de Jesucristo. Y tú puedes decir: ¿y por qué esa manada no reprende el coronavirus y se va? ¿Por qué no lo haces? Quiero decirte algo: esta manada, porque son juicios del eterno Dios, y esta manada será preservada por Dios. No tenemos nosotros que estar peleando en contra de ningún virus ya vencido. Ese virus fue vencido en la cruz del Calvario. Oye bien, ¿este virus podrá darle a un hijo de Dios? Sí, le puede dar, pero no lo va a matar. Porque tenemos la sangre maravillosa de Jesucristo. Y muchos se preguntarán: ¿y por qué han muerto pastores? Quizás no eran ¿cómo se llama? El remanente escogido de Dios. No todo el que es pastor es llamado por Dios. No todo el que es apóstol es llamado por Dios. No todo el que es un maestro es llamado por Dios. Hay muchos hombres que se han puesto por sorteo. Hay muchos hombres que los han puesto otros hombres por conveniencia. Hay muchos hombres que los han puesto los hombres para su conveniencia. ¿Cómo te vas a poner a creer en esta mentira? Que un hombre de Dios puesto por Dios va a predicar lo que un grupo de personas le digan que predique. Eso no es un remanente de Dios. Hay hombres que están dirigiendo obras, iglesias en el cuerpo de Cristo, siendo ellos dirigidos por hombres.
Este es el mensaje que va a predicar y le dan las pautas. No hable tan fuerte, no vaya a dañar a las ovejas, no les hable del pecado, hábleles tranquilo, hábleles suave, porque si no se nos van los diezmos. Eso no es el remanente de Dios. El remanente de Dios, dice la Biblia, que vive fuera de la iniquidad. El remanente de Dios vive en santidad hacia Dios. El remanente de Dios predica la verdad. Dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que dijo el Señor Jesucristo? Que la verdad os hará libre. El que yo te mienta en esta noche, yo lo vengo anunciando hace muchos meses. De nada te sirve decir la sangre de Cristo está en esta casa y hacer con aceite, tirarle aceite. Yo creo el aceite tiene autoridad y poder. El nombre de Jesús, el aceite solo es una simbología. Pero mucha gente ha tirado aceite en las puertas, hasta ha puesto amuletos y tienen miedo adentro de su casa. Y están pecando adentro de su casa, están bebiendo adentro de sus casas, están haciendo desastre en su casa. ¿Cómo te vas a poner que un demonio que conoce la legalidad te va a respetar? No, hombre, no te respeta. Él va a respetar a un remanente que vive conforme a lo que habla, conforme a lo que vive. A ese va a respetar. Esdras capítulo 9, verso 8, miren lo que dice la palabra. Pero ahora, por un breve momento, ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios. Por un breve momento, dice el Señor. Todavía hay tiempo de la salvación. Todavía estamos a tiempo. Pero muy pronto se cerrará la puerta. Y todo ese montón de mentirosos que profesaban fe se quedarán sirviéndole al sistema. Se quedarán porque aman sus palacios, aman sus templos, porque los construyeron para darse gloria a sí mismo. ¿Qué va a pasar cuando el sistema te pida tus templos? Ya hay mucha gente que dice, prestaré mi templo para que sea un lugar donde puedan ayudar a gente de COVID, para hacer triaje. Los prestaré, dice, haré la obra de Dios. Engañándose a sí mismo están. Te engañas a ti mismo. ¿Sabes por qué? Porque estás vendido al sistema. El sistema te está cobrando los favores que te ha hecho. El sistema te está cobrando lo que te ha pagado. Ladrones, corruptos, mentirosos, pastores, sacerdotes, obispos que se han corrompido. No son el remanente verdadero de Dios. Son los falsos profetas que Dios habla. Son los falsos que se han levantado. Y dice, para dejarnos, miren lo que dice. Pero ahora por un breve de momento ha habido misericordia de parte del Señor nuestro Dios, para dejarnos un remanente que ha escapado y darnos un refugio. Mira dónde dice el Señor que nos dará un refugio al remanente. Un refugio en su lugar santo. No dice en tu casa. En el lugar santo. Tú no puedes prestar el lugar santo para permitirle la sinvergüenzada a estos ladrones. Si tú prestas tu templo para que sirva como triaje, si tú lo prestas, tú estás compartiendo la iniquidad de este gobierno, estás compartiendo la corrupción, porque con todo lo que se han robado podrían haber hospitales verdaderos, no carpas miserables. Pudieran haber edificios equipados con la mejor tecnología con ese dinero, no una carpa que se moja a los pies los médicos. Pero a eso le llaman pueblo de Dios. Dios pagará muy pronto todas esas iglesias que se están abriendo para apañar la sinvergüenzada de estos ladrones. Dios pagará. Y no sea que Dios promueva un terremoto y que se vayan todos esos templos al suelo. Porque no han sido hechos para el Dios vivo, sino que han sido hechos para favorecer hombres corruptos, ladrones. Estoy hablando del remanente de Dios que se despierta, el remanente de Dios. ¿Cómo es posible que esta millonada de dólares que eran para construir hospitales y hoy quieren usar las iglesias? Apañándose la sinvergüenzada
escondiéndose detrás de las iglesias por una bolsa solidaria que le dan a los pastores. Con esa bolsa quieren engañar a un pueblo. Pueblo de Dios, despierta, remanente de Dios, despiértate, despiértate. Dios no te ha llamado, no te ha llamado para que estés sumiso a un sistema demoníaco, diabólico que se ha levantado en contra de la misma iglesia. El lugar que Dios dice que dará de refugio al remanente, el lugar se llama lugar santo. No estamos hablando que solo en los templos existe Dios. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros somos ese templo que Dios está hablando y morada del Espíritu Santo. Nosotros podemos glorificar al Señor sin necesidad. No ocupamos templos para adorar a Dios. No los ocupamos. Pero no vamos a prestar los templos para la corrupción. El templo soy yo, no es el edificio donde nosotros nos congregamos. El templo somos nosotros, pero no seremos partícipes, no participaremos de la corrupción, de la corrupción que está minando a nuestra nación Honduras. No participaremos de eso prestando los templos para las sinvergüenzadas de ese montón de delincuentes que se han levantado profesando una fe mentirosa. Son apóstatas de la fe. Por eso el Señor habla en su palabra y dice que muchos apóstatas se levantarán en los tiempos finales. Mucha gente se levantará en estos tiempos finales. Se levantará en estos tiempos. Este tiempo glorioso. En estos tiempos gloriosos se levantará, ¿ve? Se levantará ese remanente poderoso de parte de nuestro Dios Todopoderoso. Se levantará un remanente sin precedente. Y Dios conoce las características de ese remanente poderoso. Conoce el Señor Jesucristo todas las pautas que este remanente tiene, las características maravillosas que Dios ha diseñado para que este remanente se pueda levantar intachable. El remanente que Dios ha preparado es un remanente que no se vende al mejor postor. Es un remanente incorruptible que no se vende por monedas como Judas. Hoy se han levantado muchos Judas a vender la primogenitura que Dios les ha dado, a vender sus llamados que Dios les ha dado. ¡Qué barbaridad! Eso no es el remanente escogido de Dios. Tenemos nosotros que ese remanente estar rendido a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Estar ese remanente bendecido por la presencia del Dios Altísimo, maravilloso. Ese remanente que Dios ha puesto para este último tiempo maravilloso. Eso es lo que habla el Señor Jesucristo. Y dice que ese remanente Dios le ha dado su refugio en el lugar santísimo. Yo siempre le digo a la gente, no hay un lugar más seguro que la presencia de Dios. Y yo quiero testificarles a ustedes y a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales. En nuestra iglesia nos hemos reunido un pequeño remanente que ha quedado en la iglesia, porque las iglesias estamos iniciando de nuevo. Un pequeño remanente que nos ha quedado, que ha sido fiel a la iglesia, ha sido fiel en su diezmo, ha sido fiel bendiciendo la obra de Dios, no a nosotros, porque nosotros no cobramos. Yo no soy de esos asalariados, yo no vivo de una iglesia. Yo no vivo de iglesia. Yo puedo decir con autoridad que no me interesa que esté cerrada la iglesia 20 años si yo no vivo de la iglesia. No me interesa hacer un culto por dinero, pero sí soy el remanente que estoy respetando lo que Dios ha dicho en su palabra. Y eso es lo que el Señor habla y dice que el único lugar donde el remanente está protegido es el lugar santísimo. Eso dice Esdras capítulo verso 9, verso 8. ¿Para qué Dios va a preservar en el lugar santísimo? En la presencia de Dios. ¿Dónde está el lugar santísimo? Aquí dentro de nuestros corazones. Pero nosotros somos portadores de la gloria de Dios. Y los templos es el lugar
donde se reúne el remanente de Dios. Y no vamos a permitir nosotros que el remanente sea ensuciado por injusticias. Yo le hablo al remanente de Dios que tiene templos. Cuidadito usted. Prestará su templo para contribuir con la corrupción. Cuidadito, porque usted será participante. Dios pedirá cuenta a usted por haber participado, porque usted sabe a la verdad de lo que está pasando en nuestra nación. ¿Qué pasa con un delincuente que le vaya a robar la cartera a otra persona y venga usted sabiendo que... Le voy a poner un ejemplo sencillo de los celulares. Hay mucha gente que compra y dice que son pueblo de Dios y solo viven comprando cosas robadas. Compra un celular. Usted bien sabe que ese celular fue robado a otra persona y usted lo compra. ¿Qué es usted? Otro ladrón participante. Entonces lo mismo es en esto. No es que queramos ser insensibles, no es que queramos ser malos de no servir a nuestra nación. Si estos gobernantes fuesen los hombres más transparentes, fueran los hombres más honestos, nosotros con toda la libertad abriríamos las iglesias para triaje con toda la libertad. Pero ¿cómo las vamos a abrir con este montón de ladrones corruptos? No les da vergüenza ver a tanta gente morir por falta de medicamentos, por falta de un lugar, por falta de un respirador, por falta de muchos insumos. ¿No te da dolor en tu corazón de ver a estos médicos enfrente de una pandemia exponer sus vidas para salvar a otras personas? Y este gobierno corrupto, ¿qué fue lo que hizo? No les ha provisto todos los insumos porque todo el dinero se lo han robado. Y estos pobres médicos exponiendo su vida. La verdad que da dolor en nuestro corazón cuando miramos que un médico muere por falta de protección, por falta de insumos muere un médico. ¿A quién le va a pedir cuenta a Dios? A esos corruptos que se robaron ese dinero. Entonces tú, como si te llamas pueblo de Dios remanente, no puedes participar de esa corrupción. Porque lo mismo será penalizado delante de Dios el hechor como el consentidor. El pueblo de Dios no puede ser consentidor de las injusticias, ni de los robos, ni el saqueo de esta nación. Debemos de ser nosotros justos. Dice que Dios nos ha preservado en su lugar santo para que vuestro Dios ilumine nuestros ojos. O sea, el remanente de Dios tiene que tener una óptica de lo que está sucediendo. El remanente tiene que estar con sus ojos claros, viendo lo que está pasando, no con una cortina de miedo, una cortina de temor, encerrado debajo de los muebles. Dios está hablando que el Espíritu Santo nos va a iluminar nuestros ojos para poder ver los tiempos, las temporadas que estamos viviendo, pero eso le va a ser revelado solo al remanente de Dios le va a ser revelado. Y dice... y nos conceda un poco de vida en nuestra servidumbre. Y quiero avanzar rápido porque el tiempo se está acortando. Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuese el número, escúchame bien, si fuese el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo, dice, el remanente será salvo. ¿Me escuchas? No es ese montón de cristianos con Biblias. No es poniéndose una Biblia debajo del sobaco como perfume. Aquí Dios le está hablando a un remanente verdadero, a gente que el Espíritu Santo lo tiene dentro, gente que va a testificar. Mucha gente testificará en este tiempo. Estuve en las calles alimentando al necesitado, estuve llevando provisión a la gente, estuve haciendo esto y fui intocable mi cuerpo en contra de cualquier enfermedad. Ese es remanente. Pero estando encerrado en 4 paredes. ¿Dónde pasaste tú toda la pandemia? En mi casa no salí ni un día. ¿Cuántas almas se perdieron que tú no le predicaste? Haz tu cuenta. El remanente de Dios da la espalda a la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad en hebreo significa bon, que significa perversión, depravación,
maldad en extremo, eso significa iniquidad. La iniquidad es la conducta repetitiva del hombre contraria a la voluntad de Dios, la cual es pecado. Estamos llenas de, oye bien, todavía en medio de esta pandemia las huestes demoníacas siguen haciendo desastres todavía. Hombres pervertidos, mujeres pervertidas. Hoy miramos por las redes sociales las mujeres ponerse bigote de hombre y ser como hombre. Hoy miramos a los hombres vestirse como mujeres. ¿Cómo me miraría como mujer? Dios te hizo hombre y mujer. Y están participando de las iniquidades de esta tierra. Pero muy pronto Dios les pedirá cuenta. Sofonías capítulo 3, verso 3 dice el Señor: el remanente de Israel no hará injusticia. ¿Me escucha? Estoy hablando a esos mentirosos que están vestidos de oveja y son lobos. Dice: el remanente de Dios no hará injusticia. ¿Qué significa eso? Que no te prestarás para la corrupción, remanente. El que no es remanente se va a prestar para toda la corrupción, para todo lo que el diablo quiera hacerlo. Pero el remanente verdadero no se venderá al mejor postor. Dice: no hará injusticia, ni dirá, ¿qué dice? Mentiras. Tú no puedes escuchar esos mensajes a través de ciertos canales cristianos de televisión que te hablan y te dicen mensajes salmáticos: muy pronto nos volveremos a abrazar, muy pronto nos daremos otro beso. Si tú puedes besar a tus familiares, tú lo puedes hacer. Oye bien, mucha gente, la Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchas personas se va a enfriar. Hoy lo más sencillo es a tu madre querida, a tu padre querido, a tu hijo, a tu tía, a cualquier persona que muera hoy, sea de cualquier enfermedad que muera hoy, solo es envuelto en un poco de plástico y a tirarlo a un cementerio. La gente se está volviendo insensible. La gente siente dolor. La gente está odiando también este sistema. Y no solamente el sistema. Mucha gente se está levantando en contra de Dios y le grita a Dios y le dice: ¿por qué, Señor, hiciste esto? ¿Por qué lo otro? Dios ha prometido en su palabra, y Dios es fiel. Al remanente de Él lo va a preservar. Habla claro de un remanente, no habla claro de cualquier persona. Si tú quieres ser remanente de Dios, hoy es la noche de tu arrepentimiento. Hoy es la noche de rendir tu vida al Señor. Hoy es la noche donde tú tienes que pagar un precio por el Señor. Hoy es la noche donde tú tienes que rendirte, humillarte delante de Dios. Muchos hombres hablan y dicen: si se humillare mi pueblo en el cual es invocado mi nombre. Humillación no tiene que ver, hermano, con arrodillarse por 2 horas y después volver a lo mismo. Humillación es un estilo de vida, vivir conforme a lo que Dios dice, vivir conforme a los mandatos de Dios. Eso es humillación. Miren lo que dice: el remanente de Dios no hará injusticia, ni dirá mentiras, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa. No estarán engañando al pueblo, diciéndole: pueblo de Dios, no salga, quédese en casa, quédese encerrado, cierren las iglesias, cierren todo. Somos sabios. Eso no es el remanente de Dios. Eso no es el remanente de Dios. Porque dice que el verdadero, mire lo que dice el verdadero remanente. Porque ellos, el remanente verdadero, dice, serán apacentados. Serán apacentados por Dios mismo. Y dormirán tranquilos, dice. Y no habrá quien los atemorice. Ese es el remanente verdadero. Pero una simple cosita, un simple virus, tiene a un remanente poderoso que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que ha sido comprado por un precio que no tiene valor, hoy atemorizado detrás de las puertas de su casa, los templos cerrados por miedo, no teniendo el Dios de los cielos, donde el Señor dice en Hebreos: yo soy el mismo ayer, hoy y siempre, no ha cambiado, señores. Pero le estoy hablando al remanente de Dios. Despierta, remanente, en esta noche. 3 tipos. Quiero hablarte de 3 tipos de iglesia. La iglesia que está dormida. La iglesia que está adormecida.
La iglesia adormecida ve las señales, pero dice, ¿qué importa que pase esto? Y está la iglesia que busca agradar a Dios. Hoy estamos viviendo esos tiempos. Yo he escuchado apóstoles que dicen, no, sí es cierto. La Biblia dice en Mateo 24, habrá esto. Sí, pero ¿qué? Sigamos nosotros adelante, no lo detengamos. Es cierto, la Biblia dice eso. Han amado, dice la Biblia, hombres amadores de sí mismos. Hay mucha gente que ama más su templo que al Dios Altísimo. Hay gente que ama más a lo que tiene en la tierra que a nuestro Dios Todopoderoso. Ama más lo material y no ama más al que se lo dio. Dios te ha dado todo lo que tú tienes. Todo lo que tú tienes, templos grandes, pequeños, todo lo que tú tengas, casa, carro, Dios te lo ha dado. Pero hay gente que ha sembrado su fe en esas cosas, por las cuales las ha abrazado y no quiere dejarlas. Aunque vea las señales, dice, no me importa que sean las señales, no me importa eso. Porque lamentablemente la tierra te ha sumergido. Pero el verdadero remanente, dice el Señor, es el que está despierto, el que está velando. Y mire lo que dice, ¿qué causa el adormecimiento en una iglesia? Número uno, el temor también. Causa también el estrés. Las preocupaciones de la vida material son cosas que quitan el enfoque y adormecen una iglesia. Lucas capítulo 31, 21, 34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería y de embriaguez. Oye bien, mire que claro, quizás el tiempo no me dé para terminar toda la enseñanza que quedé por aquí, la voy a hacer en dos partes. Y quiero decirte algo, aquí me voy a quedar. Mirad por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería. ¿Qué significa cargar su corazón de glotonería? Significa que todo lo tienes. Hay gente que dice, hay ministros que salen por las redes sociales y dicen, yo no abro mi templo, no me interesa. ¿Por qué? Porque estás cargado de billetes. Estás cargado de comida en tu casa. En tu casa es como un supermercado. Está con glotonería. Oye bien, ministros de Dios, dicen, y con los refris llenos de cerveza. Eso no es nada, hombre. Tú no eres un remanente, no te engañes. Y ese montón de mentirosos son los que aparecen en todas las redes sociales, aparecen también en las televisoras, mintiéndole a un pueblo, porque ellos tienen todo. Pero ¿qué de aquella gente que no tiene que comer? ¿Qué de aquella gente? A mí no me vengas a decir anuncios que salen ahí por las televisoras hondureñas cristianas. Dice, volveremos a hacer una iglesia solidaria. ¿Cómo te vas a poner a creer? Volveremos a hacer. Sí. Oye bien, Dios necesita una iglesia solidaria hoy, en este día. Después que pase la pandemia, tú no puedes decir una iglesia solidaria donde almacenas. Muchas iglesias almacenan millones de lempiras y dólares en cuentas y no son capaces de darles el alimento. Jesucristo dijo en su palabra, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve preso y no me liberaste, estuve desnudo y no me vestiste. Hoy hay un pueblo que llora en sus casas porque no tiene vestidura, no tiene comida, y hay templos lujosos, gente que tiene de sobra y no da nada. Yo bendigo a los hombres que Dios les ha dado templos grandes y han soltado sus finanzas para bendecir al necesitado. Este es el tiempo remanente, que el remanente de Dios saldremos afuera a las calles a alimentar, saldremos a las calles a sanar, saldremos a la gente a empoderarla. Este es el tiempo del remanente de Dios que se levante bajo el diseño del Espíritu Santo. No bajo un diseño religioso. La religión te dice no salga, la religión te dice te vas a morir, la religión te dice sé sabio. Eso es la religión, pero el verdadero remanente no es ese. Y miren lo que dice, vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, de las cosas materiales. No te afanes, el remanente no se afana en las cosas materiales, porque el Señor dice que nuestra ciudadanía es celestial. Vivimos nosotros en la tierra, yo vivo aquí en la tierra, aquí tengo mi casa en la tierra, aquí tengo el carro en la tierra, todas las posesiones las tengo aquí en la tierra, pero mi corazón es el Señor Jesucristo, porque soy remanente de Dios, y Dios anda hablando de un remanente verdadero. Y mire lo que dice, que el remanente dice, no se afana de esta vida.
Y tampoco dice, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo, dice, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. El enemigo tiró un lazo. Pero mire lo que dice Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Queda en continuación el mensaje para la próxima transmisión. Te voy a dar la segunda parte que sigue, donde el remanente que vence a Satanás. Vamos a seguir viendo las características del remanente. Así que en esta noche te he dado una semilla de la palabra de Dios, remanente, para que tú te puedas activar en el nombre poderoso de Jesucristo. Queremos ver a ver si hay peticiones de personas que necesitan oración en esta noche para desatar una palabra de bendición, una palabra poderosa en el nombre de Jesús. Amén, sí hay, pero vamos a comenzar con los saludos. Dice la hermana María Ortiz, bendiciones pastor. Ingrid dice bendiciones, la hermana Ivonne dice también bendiciones, Erika también dice bendiciones, la hermana Silvia González dice buenas tardes al Ministerio de Aguas Profundas, bendiciones, la hermana Luz Marina Reyes dice bendiciones y felicidades por su cumpleaños, Pastor Roger. Gracias, muchas gracias, hermana Marina. Les solicito, dice, ore por mis padres, Silvia Reyes Aguilar y Juan Ramón Martínez. Padre, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, oramos por estas personas, no especifican por qué, Señor, pero tú que conoces todas las cosas en esta noche, Señor, declaramos la palabra, si es enfermedad, que tu palabra en el nombre de Jesús lo sane, tu nombre poderoso, Señor. Cualquier adversidad y problema que tenga, tu nombre maravilloso, Jesús, tú puedas rescatar y restaurar esas almas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. También pide ella que se incremente la fe y haya fortaleza por Amén. sus hijos. Amén. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Sí, Lizeth Zúñiga pone bendiciones, la hermana Claribel también pone bendiciones, la hermana Sofía Yanes Flores de Ministerio Penal pone bendiciones, iglesia. Bendecimos, hermana Sonia. Declaramos palabra poderosa sobre su vida. Ángel Flores dice amén, pastor, con todo. Dice la hermana Vanessa, dice pastor, es un privilegio escucharle. César Bustillo igual dice bendiciones. Hermano Jorge Ramos, bendiciones. La hermana Argentina Martínez dice Dios le bendiga al hermano pastor y que siga siendo un instrumento útil en el reino Amén. de Dios. La hermana Michelle con el hermano Julio, pastor Roger, gracias por la palabra. Es de bendición y nos da entendimiento. Dios le bendiga. Carolina en los Estados Unidos también bendiciones. Son los... ¿Quién? Carolina. Carolina pone que oremos por la suegra de ella allá Padre, en los Estados Unidos. En el nombre de Jesús, Dios, por el poder de tu palabra, oramos por esta señora que nos está viendo desde los Estados Unidos. Bendecimos la vida de Carolina también y sus hijos, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos el poder sanador y restaurador en el nombre de Jesús. Señor, agradecemos por la vida de Julio César, nuestro hermano en la carne, que tú, Señor, lo rescataste de las garras del enemigo. Y él es un remanente de tuyo, Señor, y tú le liberaste y tú le has dado vida y vida en abundancia en el nombre poderoso de Jesús. Queremos también aquí enviar una palabra de bendición sobre la vida de la hermana Leti. La hermana Leti va a salir de ese lugar en el nombre de Jesús. Declaramos el poder sanador en ese cuerpo. Ya el milagro hemos orado de ese pulmón está hecho en estos días. Hoy oraba en la madrugada y el Señor me ponía que en términos de 7 días ella estará de nuevo a su casa. En el nombre de Jesús declaramos que esa palabra tiene el cumplimiento a partir de esta noche. Se cumple 7 días donde Dios empezará a sanar tu cuerpo. Dios restaurará tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesucristo. Un tiempo de aceleramiento bajo el poder del Espíritu Santo. Así que, amado pueblo, amado remanente de Dios, en esta noche, que la paz del Altísimo, del eterno Dios, nos bendiga. Y si el Señor no ha venido en esta noche, nos volveremos a ver en la próxima transmisión. Si no, nos miraremos el remanente verdadero a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga. Buenas noches en el nombre de Jesús.